Rodri ya lo ha hecho, Rodri ya lo hace con la selección española, que la... El Barça no tenía un capitán desde que se fue Íñigo Martínez, y el plató reveló por qué Rodri, sin necesitar el brazalete, ya podría ser exactamente esa pieza que faltaba. Vamos por partes. No tenía un capitán. Desde que se marchó Íñigo Martínez, el Barça no tenía un capitán. Tenía jugadores que llevaban el brazalete, jugadores que eran importantes en grupos, por Rafinha se llevaba muy bien con un grupito de jugadores, otro Eric García con otro grupo, pero no había la figura del capitán. O sea, de ese jugador que cuando habla, todo el mundo le escucha. Rodri, para mí, es el fichaje más importante del Barça desde la época de Ronaldinho. Para mí, O sea, para mí Rodri va a marcar los próximos 5 años del Barça. Es lo que decía Flick, cuando acabó la Champions, cayó la Champions, dijo, me falta madurez en el equipo. ¿Es eso lo que faltaba? Claro, es un equipo muy bueno, pero muy joven, que no sabe reaccionar a los partidos importantes. Pero cuando se habló del brazalete concreto, el debate se puso más fino. ¿Puede ser líder sin necesitar la cinta de capitán? Ya dices que no, lo que dices. No, pues porque no es el capitán. Porque no es capitán. Bueno, capitán, que va a decir Rafinha, que va a decir... No se ha entendido. No es que por brazalete, por lo que falta la dinámica. En el campo sí va a ser el líder. Cuando el árbitro pite el principio del partido, entonces sí va a ser el líder. Ahí estoy de acuerdo contigo. Cuando juegue, exactamente. Ahí sí estoy de acuerdo contigo que puede ser el líder, la pieza angular de ese equipo con galones de verdad. Pero brazalete de capitán, de que cuando no se lo van a dar. Cuando él hable todo... Claro, no se lo van a dar. No me habéis entendido. He dicho brazalete, he dicho capitán sin brazalete. Pero que se calle en el Mundial, Cristóbal, en el Mundial, ¿quién hablaba con Lamine Yamal? En el Mundial, ¿quién era el jugador que realmente marcaba a Lamine Yamal y le enseñaba lo que tenía que hacer, lo que no? O sea, Rodri es un futbolista y es una persona que tiene esa capacidad. Y por eso, para Flick es imprescindible, no solo por lo que va a aportar en el campo, sino lo que va a aportar, te lo digo yo, que es información, no es opinión, que es información. Pero que o sea, va a ser un capitán sin brazalete. Está muy bien que Rafinha sea el que lleva el brazalete. Cuando tú llegas a un sitio, si Rodri quiere llegar con ese perfil que tú estás aludiendo, se equivoca. Pero escucha, si Rodri es natural. Rodri ya lo hace. Escuchar y callar, porque acabas de llegar a un vestuario, eres el último y tú no puedes tener una voz. En ese momento tú no puedes ser la voz para que todos te escuchen. Campeón del mundo, Rodri ya lo ha hecho, Rodri ya lo hace con la selección española. Y en medio del debate salió un comentario que reveló algo mucho más humano detrás de toda esta decisión. La mitad de los jugadores son del Barça. Cristóbal, por Dios, si la mitad son del Barça, si la mitad son del Barça, si su discurso no puede cambiar. La relación que tiene Rodri con los jugadores del Barça, de la selección, no va a cambiar ahora porque vaya al vestuario del Barça. Es la misma dinámica. Tienes razón, pero el problema... Siendo él muy humilde. Estoy con Cristina. Íñigo Martínez era fundamental. Claro. Pero es que el problema... Íñigo Martínez... A ver, y a veces hay líderes sin brazalete. Pero y en el Barça faltaba el líder sin brazalete. Vamos a ver. ¿Es titular en el Barça para ti, Rodri? No, yo no lo veo ahora mismo. ¿Lo ves como titular? Hombre, escúchame, es un excelente jugador de fútbol. Yo no estoy diciendo lo contrario. Es campeón del mundo. Claro, nadie está diciendo eso. Pero ahora él está llegando. Pero, güey, ¿llegando a dónde? Bueno, Álvarez, él ya está. Él es un elegido, es el mejor jugador en su puesto. Está llegando ahora, está llegando ahora. Pero yo quiero ver a la gente en el Barça o en el Madrid también. Por eso. En el Barça hay que demostrar quién eres. Hombre, claro, por eso es lo que estoy diciendo. Pero Cristina lo explico bien. Al Barça le faltaba un líder, alguien con personalidad. Y Rodri aporta lo que ha perdido. Un referente, es el referente. Tiene también automatismos con muchos jugadores del Barça que son distintos que la selección. O sea, no es que llega un equipo nuevo que no conoce a nadie, sino que prácticamente, a ver, la selección ya está integrado. La vertebral es la del Barça. Y precisamente en su zona son todos del Barça, de la selección. Yo por eso he elegido el Barça. Rodri es el mejor jugador del mundo, elegido del Mundial. Mejor jugador del mundo. No es uno de los buenos, es el Balón de Oro, el mejor del Mundial, el que llevó a España a ganar la segunda estrella. No estamos hablando de un jugador, oye, no, el mejor. Ya pasó el Mundial, ya pasó el Mundial. Sí, pero este Mundial no pasará nunca. Porque esa estrella la vamos a recordar mucho. Hay una cosa que yo no digo que vaya a ocurrir pasado mañana, pero, por ejemplo, ayer a mí me llama mucho la atención la evidencia de Rafinha como jugador importante de verdad en la gestión de ese vestuario. Entonces, no sé si algo que estaba claro que le correspondía a Rafinha lo puede alterar Rodri. Quiero decirte que a mí, yo no voy a hablar de lucha de ego, no voy a hablar ahí de conflicto, de tal, pero a mí me parece que ese papel ya
en principio parecía que lo podía tener Rafinha, que lo podía además llevar a cabo, no solamente en el vestuario, sino también en el campo. Rafinha, a mí me parece que Rafinha en el Barça es fundamental. Si Rafinha no está bien, el Barça adiós. El Barça adiós. Entonces, pero bueno, ¿por qué estás buscando, un problema? No puede haber dos líderes. Digo que el Real Madrid de Ramos, Cristiano eran los dos líderes y convivían juntos. Digo que Rafinha es un tipo que a mí me da la sensación de que tiene nervio, de que tiene genio. Pero si tú le querías para Madrid, pero si él le quería para Madrid, Rafinha no se va a enfadar porque llegue Rodríguez. Rafinha está feliz. Pero los territorios son los territorios también en los equipos. Se nota mucho que Rodri no ha querido ir al Madrid. Es que me ha dolido. De verdad. Que lo tenga que decir yo eso. Me ha dolido, yo sé. Las dudas de Rodri y las dudas de Mourinho han provocado el mosqueo de. Vamos. Ahora resulta que. Me dirás en diciembre, antes de la Navidad. Duro, joder, me acuerdo aquel día que decías tú que Rafinha. Siempre decís eso y luego no. Yo creo que estamos hablando de un líder natural. O sea, no es un líder forzado. Es el líder en el campo sin querer serlo, pero lo es. ¿Por qué elige Barcelona? Elige Barcelona porque le gusta más el juego del Barcelona y porque tiene muchísimo más fácil la adaptación. Yo creo que por facilidad. Perfecto. Por conocer a todos, porque tiene una jugada y además que juegan un fútbol que a él le gusta. Entonces, Rodri, da igual que tenga el brazalete o no tenga el brazalete. No se trata de si va a ir a negociar las primas con Laporta o no. Eso que vaya el que quiera ir. Pero él va a ser el líder natural en el campo y fuera del campo, sin ninguna duda. Porque no olvidemos que es un hombre que tiene una tremenda personalidad, ¿vale? No es ningún tontito que ha llegado ahora a esto, ¿no? Es un hombre que tiene la cabeza muy bien amueblada. ¿Reconoces, sabe lo que Pedro? Sí. ¿Has negociado con él alguna? No. ¿Le has querido captar como agente? No, porque tiene un agente que le quiere mucho, es muy bueno. Es un valenciano, le quiere mucho y es muy bueno. ¿Sabe ni quién es? No sé ni cómo se llama. Que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que sé que está con él y que además le tiene mucha estima. Hay un debate que puede parecer secundario, pero que en realidad dice mucho sobre el nuevo Barcelona. Rodri llega al Barça y de repente aparece una pregunta que está generando mucha discusión. ¿Puede convertirse en el gran líder del vestuario azulgrana? Porque el Barcelona ya tiene jugadores importantes, jugadores con personalidad y futbolistas que han asumido responsabilidades durante los últimos años. Pero, según el debate del Chiringuito, al equipo le faltaba algo muy concreto. Una figura capaz de ser escuchada por todos cuando las cosas se complican. Y ahí aparece Rodri. No estamos hablando solamente de un centrocampista de enorme calidad. Estamos hablando de un futbolista que ha vivido los escenarios más exigentes, que conoce la presión y que ya ha ejercido como referente dentro de la selección española. Por eso, para algunos tertulianos, su llegada puede marcar los próximos años del Barcelona. Y aquí empieza lo interesante, porque una cosa es ser capitán y otra muy diferente es ser líder. El brazalete puede llevarlo un jugador, pero el liderazgo puede estar en otro sitio. Y precisamente eso es lo que podría ocurrir con Rodri. El centrocampista no necesita llegar al vestuario diciendo que quiere mandar. De hecho, probablemente sería un error. Rodri puede hacer algo mucho más sencillo: jugar. Controlar el centro del campo, pedir el balón, ordenar a sus compañeros y aparecer cuando el equipo necesite calma. Si hace eso, el respeto llegará prácticamente solo. Y además tiene una ventaja enorme. Rodri ya conoce a muchos de los jugadores del Barcelona por su etapa con la selección española. No llega a un vestuario completamente desconocido. Hay futbolistas con los que ya ha compartido entrenamientos, partidos y grandes competiciones. Por eso su adaptación puede ser mucho más rápida de lo habitual. Pero entonces aparece otro nombre que no podemos ignorar: Rafinha. Porque si hablamos de liderazgo dentro del Barcelona, el brasileño también tiene muchísimo peso. Rafinha ha demostrado personalidad, carácter y capacidad para asumir responsabilidades. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿puede haber dos líderes en el mismo vestuario? Yo creo que sí. Y de hecho, puede ser exactamente lo que necesita el Barcelona. Rafinha puede aportar un tipo de liderazgo basado en la intensidad, el carácter y la personalidad. Rodri puede aportar otro completamente diferente: tranquilidad, experiencia, control y lectura del juego. No tienen por qué competir, pueden complementarse, y eso es algo que muchas veces se olvida cuando hablamos de vestuarios de grandes equipos. No existe solamente un líder, puede haber varios. Uno puede hablar, otro puede dar ejemplo, otro puede aparecer en los momentos importantes, y otro puede controlar el partido desde el centro del campo. En el caso de Rodri, su liderazgo probablemente será mucho más visible cuando empiecen los partidos importantes, porque ahí es donde realmente se mide la personalidad de un futbolista.
Cuando todo funciona, cualquiera puede jugar bien. Pero cuando el Barcelona esté perdiendo, cuando el rival presione y cuando el equipo necesite recuperar el control, será cuando podamos comprobar realmente cuánto pesa Rodri. Y ese puede ser uno de los grandes motivos por los que su llegada resulta tan importante. El Barcelona tiene talento, tiene jugadores jóvenes, tiene futbolistas capaces de marcar diferencias. Pero la experiencia en determinados momentos no se puede comprar de un día para otro. Rodri ya la tiene. Ha jugado partidos de máxima presión, ha vivido finales, ha disputado grandes competiciones internacionales. Y precisamente por eso puede convertirse en una referencia para los jugadores más jóvenes. Hay otro aspecto que también llama muchísimo la atención. Rodri no parece necesitar ser protagonista constantemente. Su influencia puede ser mucho más silenciosa. Puede tocar el balón 2 veces y acelerar una jugada. Puede colocarse correctamente y evitar una transición peligrosa. Puede ordenar a un compañero sin necesidad de levantar la voz. Y puede hacer que todo el equipo juegue mejor simplemente ocupando el lugar adecuado. Ese tipo de liderazgo muchas veces no aparece en las estadísticas, pero dentro del campo se nota muchísimo. Y ahí es donde el Barcelona puede ganar algo que llevaba tiempo buscando. Más equilibrio, más control y sobre todo, más personalidad en los momentos complicados. Por eso, quizá la pregunta no debería ser ¿quién llevará el brazalete? La pregunta realmente importante es ¿quién será el jugador al que todos mirarán cuando el partido esté al límite? Y Rodri tiene muchas papeletas para convertirse en ese futbolista. Además, hay un detalle que hace todavía más interesante su llegada. Según el debate, su elección por el Barcelona estaría relacionada con el estilo de juego. Rodri conoce perfectamente una manera de entender el fútbol basada en tener el balón, controlar el ritmo y dominar los partidos desde la posesión. Y eso puede facilitar todavía más su adaptación. No tendría que cambiar completamente su forma de jugar. Al contrario, podría encontrarse en un sistema que potencia precisamente sus mejores cualidades. Y si Rodri consigue convertirse en ese centrocampista que conecta la defensa con el ataque, el impacto sobre el resto del equipo puede ser enorme. Los jugadores ofensivos tendrán más libertad, los defensas tendrán una referencia por delante, y los jóvenes podrán crecer con un jugador experimentado, al lado. Por eso entiendo perfectamente el debate que se generó en el chiringuito, porque decir que Rodri será importante es quedarse corto. La verdadera cuestión es si puede convertirse en uno de los grandes referentes del Barcelona. Y para mí eso dependerá de una sola cosa, de cómo responda cuando llegue la presión de verdad. Porque fichar a una estrella es una cosa, convertirse en líder de un equipo como el Barcelona es otra completamente diferente. Rodri tendrá que demostrarlo en el campo, tendrá que hacerlo en los grandes partidos, en los clásicos, en Europa, en los momentos en los que el equipo necesite personalidad. Y si responde como muchos esperan, puede terminar ocurriendo algo curioso. Rafinha puede seguir siendo uno de los grandes líderes del vestuario, pero Rodri podría convertirse en el líder que controla el partido, el líder que aparece cuando el equipo necesita tranquilidad, el jugador que recibe el balón cuando todos los demás están bajo presión. Y ese tipo de liderazgo puede valer mucho más que cualquier brazalete. Ahora la gran pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Rodri será realmente el nuevo líder del Barcelona o pensáis que Rafinha debe mantener ese papel dentro del vestuario? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este debate promete dar mucho que hablar durante toda la temporada. Y si queréis seguir al día de todas las noticias, debates y movimientos del Barcelona, suscribíos al canal y activad la campanita. Porque la llegada de Rodri puede haber cambiado mucho más que el centro del campo. Puede haber cambiado la personalidad del Barça.